Nunca imaginé que la vida me obligaría a narrar en directo la muerte de la mujer que amé durante una década. Lo digo sin dramatismos gratuitos. Aquel viernes, cuando pronuncié su nombre sin saberlo, sentí que el aire se detenía. Como periodista he relatado tragedias incontables, inundaciones, accidentes en carretera, incendios forestales, pero ninguna se compara con el golpe de anunciar el final de Débora Estrella, mientras aún respiraba la esperanza de que todo fuera un error. Débora no era solo la conductora que millones reconocían en el telediario de la mañana. Era la mujer que alguna vez me despertaba con olor a café, la que coleccionaba cuadernos vacíos porque soñaba escribir un libro, la que bailaba descalza en bodas aunque el piso fuera de cemento. Su risa, su forma de mirar el mundo, todo en ella desbordaba un anhelo de libertad que ni la pantalla de televisión podía contener. Y sin embargo, aquella tarde, la noticia que me tocó leer, la redujo a una víctima más en un boletín. 2 personas murieron en un accidente aéreo en Nuevo León, anuncié. La frialdad del dato era un muro que ocultaba la realidad. Una de esas personas era ella. Conocí a Débora en la universidad, cuando apenas se animaba a hablar frente a un micrófono. Sus primeras grabaciones estaban llenas de silencios nerviosos, pero incluso en ese titubeo había una fuerza. No quería ser la cara bonita de un canal local. Aspiraba a demostrar que el periodismo podía ser más que lectura de teleprompter. Y lo consiguió a base de disciplina. Si algo la definía, era esa constancia casi militar: dormir poco, madrugar siempre, revisar cada palabra de un guión aunque nadie lo notara. Yo la admiraba tanto que, sin darme cuenta, terminé enamorándome de ella. Nuestra vida en pareja se confundía con la redacción. Madrugadas en vela, noticieros que parecían eternos, discusiones por la fatiga acumulada. Aún así, encontrábamos tiempo para los detalles. Una cena improvisada después del noticiero, un paseo a caballo en las afueras de Monterrey, risas compartidas con un vaso de café frío. Fueron 10 años intensos, no exentos de tropiezos, pero siempre atravesados por una certeza: ambos creíamos en la vocación de contar historias. El ascenso de Débora fue imparable. Pasó de la radio universitaria a multimedios, y de ahí a Canal 6 en la Ciudad de México. Su estilo, rápido, firme, sin concesiones, le ganó detractores y admiradores por igual. Algunos decían que hablaba demasiado aprisa. Ella respondía que la información no espera. Cada transmisión era un campo de batalla y ella jamás retrocedía. Fue ese ritmo frenético lo que nos distanció como matrimonio. Yo agotado, ella motivada, ambos incapaces de detenernos. Terminamos separándonos, pero nunca dejamos de ser equipo. Había un hilo invisible que nos mantenía unidos, una complicidad que sobrevivió al divorcio. Lo que pocos sabían era que Débora alimentaba otra pasión secreta: volar. No en sentido metafórico, sino literal. Desde mucho antes de separarnos mencionaba su deseo de aprender aviación. Yo lo tomaba como un capricho pasajero, pero en realidad era un sueño cuidadosamente guardado. Para una mujer acostumbrada a controlar cada detalle frente a cámara, subirse a una avioneta significaba lo contrario: confiar en el aire, soltar el suelo. Y a ella la desafiaba esa paradoja. El día del accidente, supe que la avioneta despegó del Aeropuerto Internacional del Norte, para un simple ejercicio de despegue y retorno. No había maniobras temerarias ni condiciones extremas, solo una práctica más. Pero algo falló. El impacto en el Parque Industrial Ciudad Mitras fue inmediato, silencioso, definitivo. El reporte hablaba de causas bajo investigación, pero a mí no me importaban los tecnicismos. Lo único que entendía era que Débora ya no volvería. Horas antes de subir a la avioneta, ella había publicado una foto en redes: la cabina iluminada, los controles brillando, su sonrisa al pie de la imagen. El texto decía simplemente: ¿adivina qué? Para sus seguidores era un juego. Para mí, hoy, es una daga. Ese adivina era su manera de compartir ilusión, no de anunciar despedidas. Y sin embargo,
terminó siendo su último mensaje al mundo. Cuando confirmaron oficialmente su nombre, sentí que la profesión me abandonaba. Apagué el micrófono, incapaz de seguir narrando. Lloré, no como periodista, sino como hombre. Recordé todas las veces que me dijo que quería ver el mundo desde arriba, todas las mañanas en que yo la reprendía por madrugar, incluso en días libres, todas las discusiones que quedaron a medias. Y entendí que ella murió exactamente como vivió, persiguiendo un sueño con la misma intensidad con la que trabajaba. Hoy, mientras los informes técnicos buscan responsables y las cadenas de televisión preparan homenajes, yo solo pienso en ella como era de verdad. Una mujer que no se conformaba, que se reinventaba, que jamás tuvo miedo a buscar más. El accidente partió mi vida en dos, pero no borró la esencia de Débora. Porque al final, aunque su vuelo terminara abruptamente, dejó en todos los que la amamos la certeza de que vivir sin arriesgarse es no vivir del todo. Hablar de Débora en la televisión es recordar la disciplina hecha persona. Su carrera no fue producto de un golpe de suerte, sino de un esfuerzo constante, de un método que sorprendía incluso a quienes llevaban más tiempo que ella en el medio. Desde sus primeros días en la radio universitaria, ya era evidente que su empeño la distinguía. Mientras otros improvisaban, ella llegaba con libretas llenas de anotaciones, marcadores de colores, esquemas de cada noticia. Sabía que un detalle podía hacer la diferencia y no estaba dispuesta a que se le escapara ninguno. Cuando dio el salto a multimedios, lo hizo sin contactos influyentes ni padrinos mediáticos. Entró como la chica aplicada, la que hacía más de lo que le pedían. Revisaba cintillos, corregía redacciones, apoyaba a los productores, todo con una mezcla de humildad y hambre de crecer. Al principio la miraban con condescendencia, como si su juventud fuera un obstáculo insalvable. Sin embargo, Débora nunca discutía ni exigía privilegios. Dejaba que su trabajo hablara. Y poco a poco, el noticiero matutino se convirtió en su escenario natural. La televisión es despiadada. Una sonrisa mal colocada. Una pausa demasiado larga. Un tropiezo en vivo. Pueden costarte credibilidad. Pero Débora parecía dominar esas tensiones con una serenidad que escondía muy bien el torbellino que llevaba dentro. Frente a la cámara era firme, confiable. Un rostro que inspiraba seguridad a quienes desayunaban mientras la escuchaban. Detrás, en la redacción, era vulnerable, perfeccionista hasta el agotamiento. Había días en que apenas dormía 3 horas y, aún así, se levantaba antes del amanecer para repasar titulares. Su lema era simple: si yo no estoy lista, nadie más lo estará. Recuerdo su transición a la Ciudad de México como un punto de quiebre. Monterrey ya le quedaba chico. Quería probarse en la capital, donde el ritmo era más feroz y las exigencias más altas. Discutimos largo sobre esa decisión. Yo temía que la presión la desgastara, que la ciudad la devorara como a tantos otros. Pero Débora sonrió y me dijo: si logro brillar allá, es porque lo merezco, y si no, al menos lo intenté. No había espacio para dudas. Tomó sus maletas y, con la misma convicción que llevaba a los estudios, comenzó de nuevo en un terreno mucho más competitivo. En Canal 6 y luego en Milenio, su talento se consolidó. Sus entrevistas en directo mostraban una capacidad poco común: escuchar con verdadera atención y, al mismo tiempo, cuestionar con dureza. Políticos, empresarios, artistas, nadie escapaba a su tono incisivo pero respetuoso. Tenía la habilidad de incomodar sin levantar la voz, y eso, en un país donde los medios a veces titubean frente al poder, era un acto de valentía. Claro que la fama tuvo un precio. Los fines de semana desaparecieron. Los almuerzos familiares se transformaron en reuniones fugaces entre transmisiones. Nuestro matrimonio comenzó a agrietarse no por falta de amor, sino porque ella estaba casada también con su vocación. La televisión absorbía todo: sus horas, sus energías, incluso su salud. Comía a deshoras, vivía con el celular en la mano, respondía mensajes de la producción a la madrugada. Yo veía cómo esa entrega total la hacía brillar,
pero al mismo tiempo la desgastaba de una forma silenciosa. Hubo momentos en que pensé que se estaba perdiendo a sí misma. Pero cuando la observaba en pantalla, entendía que allí estaba su esencia. Ella había nacido para informar. No buscaba aplausos ni alfombras rojas, buscaba credibilidad. Esa palabra era sagrada para ella. Si la gente no me cree, no soy nadie, solía repetir. Y la gente le creyó. Se ganó la confianza de millones de televidentes que la escuchaban cada mañana con la certeza de que lo que decía era cierto, verificado, trabajado. A pesar de los logros, Débora nunca se permitió el lujo de sentirse intocable. Sabía que en el periodismo cada error pesa como plomo. Por eso revisaba y corregía, se autoexigía hasta el límite. Yo fui testigo de más de una madrugada en que, después de conducir un noticiero impecable, regresaba a casa y decía, no me gustó mi entonación en esa nota. Esa era ella, incapaz de conformarse, siempre en guerra con la perfección. Y sin embargo, había algo más detrás de ese ritmo inhumano. La televisión la llenaba, sí, pero no completamente. Había en ella una inquietud que ni las cámaras ni los reflectores lograban saciar. Era como si, después de conquistar la pantalla, quedara todavía un vacío esperando ser llenado. Yo no lo entendí al principio. Pensé que era simple cansancio, necesidad de pausa, pero más tarde descubrí que ese hueco tenía nombre: volar. Mientras tanto, en los pasillos de las redacciones, Débora ya era una figura respetada. No solo por su talento, sino por su capacidad de liderazgo. No le gustaba delegar, pero sabía acompañar. Era exigente, sí, pero también protectora con los jóvenes reporteros. Les enseñaba lo que nadie le enseñó a ella, que la credibilidad se construye con paciencia, que el periodismo es resistencia, que cada palabra pronunciada frente a cámara tiene peso. Esa mezcla de rigor y ternura fue la que la convirtió en un referente. En pocos años pasó de ser la chica aplicada a la conductora de confianza. Y aunque muchos se quedaban con su imagen pública, yo sabía que detrás había una mujer de carne y hueso, con miedos, dudas y un deseo de libertad que empezaba a manifestarse en silencio. De su vida en la televisión fue glorioso, pero también agotador. Fue la plataforma que le dio reconocimiento, la que le permitió convertirse en Débora Estrella para el país entero. Sin embargo, también fue el escenario donde aprendió que incluso los sueños cumplidos dejan espacio para nuevos anhelos. Y ese espacio la llevó, inevitablemente, a buscar en el cielo lo que la tierra ya no podía ofrecerle. Cuando nuestra relación llegó a su fin, no fue con gritos ni con reproches. Fue con el cansancio acumulado de tantas madrugadas, con la resignación de saber que la vida profesional se había comido la personal. Sin embargo, no dejamos de hablarnos. Éramos, de alguna manera, más que exesposos. Seguíamos siendo cómplices. Nos prometimos que, aunque ya no compartiéramos la misma casa, seguiríamos siendo equipo, y cumplimos. Fue en esa etapa, después del divorcio, cuando vi a Débora reconstruirse desde lo íntimo. La gente conocía a la periodista implacable, pero pocos sabían que también era una mujer profundamente emocional. En sus ratos libres buscaba refugio en cosas simples: montar a caballo, bailar hasta quedar descalza, reírse con sus amigas hasta que le doliera el estómago. Era feliz con lo esencial. A menudo me escribía mensajes que parecían confesiones rápidas. Hoy me sentí viva galopando en la sierra. Me escapé con Claudia a bailar y terminé sin zapatos. Yo las leía con una sonrisa, porque ahí estaba la Débora real, sin maquillaje, sin teleprompter, sin horarios. También tenía una obsesión casi infantil por los cuadernos en blanco. Los compraba compulsivamente, aunque ya tuviera decenas guardados. Decía que algún día escribiría un libro. Nunca me mostró un manuscrito completo, pero en las primeras páginas de varios había frases que parecían ventanas a su mundo interior. Una de ellas todavía me persigue. Quiero contar la historia del día en que aprendí a volar.
En aquel entonces pensé que hablaba en metáforas, de independencia, de liberarse de ataduras. Hoy sé que lo escribía de manera literal. La aviación empezó como un secreto. Débora no lo anunciaba en entrevistas ni lo presumía en redes. Apenas me lo insinuó una vez. Estoy tomando clases de vuelo. Yo pensé que era una broma. Ella ya volaba cada mañana en televisión. ¿Qué necesidad tenía de subirse a una avioneta? Pero sus ojos brillaban de una manera distinta cuando lo decía. Y entonces entendí. No se trataba de escapar de algo, sino de buscar algo más. Con el tiempo me fui enterando a través de pequeñas señales de que esa pasión era cada vez más seria. Una foto en la cabina, un comentario sobre los instrumentos de navegación, una anécdota con su instructor. La fascinaba el silencio del aire, la precisión de los controles, la sensación de tener todo Monterrey bajo sus pies. Era como si encontrara en el cielo la calma que la tierra le negaba. Mientras tanto, su vida pública seguía a toda marcha. La audiencia la reconocía como un rostro confiable. Pero detrás de cámaras empezaba a tejer otra identidad, la de aprendiz de piloto. La veía emocionada como una niña cuando hablaba de un despegue exitoso, de una práctica bien lograda. Es increíble, José Luis, todo parece caos, pero allá arriba todo tiene un orden, me confesó una tarde. Esa frase me marcó. En el caos de su vida, la aviación le ofrecía un orden distinto. Lo curioso es que, mientras para muchos la cúspide de su carrera era estar frente a millones en la televisión nacional, para ella el verdadero triunfo estaba en despegar una avioneta de tierra firme. Esa dualidad me fascinaba y me preocupaba a la vez. Porque sabía que no era un pasatiempo pasajero, era una nueva vocación. Y Débora nunca hacía las cosas a medias. En su vida personal, después del divorcio, también cultivó una serenidad distinta. Ya no éramos pareja, pero hablábamos con frecuencia. Yo escuchaba cómo poco a poco dejaba de obsesionarse con los ratings y comenzaba a hablar más de caballos, de viajes cortos, de tardes en familia. La Débora que antes vivía pendiente de cada breaking news, ahora parecía encontrar placer en lo simple. Y sin embargo, esa serenidad siempre llevaba consigo un horizonte más alto. El cielo. Algunas personas cercanas llegaron a cuestionar sus decisiones. ¿Para qué meterse en eso si ya lo tiene todo?, le decían. Ella respondía con calma. No se trata de tenerlo todo, se trata de sentir que todavía queda algo por descubrir. Era la misma filosofía que la había llevado de la radio universitaria a la televisión nacional, y ahora la estaba empujando hacia la aviación. Sus redes sociales, que antes eran un escaparate de su vida laboral, empezaron a mostrar destellos de esa nueva pasión. Una foto en la pista de aterrizaje, otra acariciando un caballo, otra con amigas riendo en un café. No era postureo, era autenticidad. Se mostraba como lo que era, una mujer completa, más allá del personaje público. Yo solía pensar que Débora tenía dos almas, la periodista y la exploradora. La primera la llevó a la fama, la segunda la llevó al cielo. Y ambas convivían dentro de ella con la misma intensidad. El público solo conocía a la periodista. Yo tuve el privilegio de conocer a la exploradora. Es en esa etapa cuando comprendí que Débora no buscaba huir de la televisión ni de su vida pasada. Buscaba integrar todo lo que era: hija, hermana, amiga, ex-esposa, periodista, y ahora también piloto en formación. Era un rompecabezas complejo, pero ella estaba dispuesta a armarlo pieza por pieza, y lo hacía con la misma disciplina que la caracterizó desde siempre. La última vez que hablamos sobre sus clases de vuelo, me dijo algo que hoy me quiebra. Lo que más me gusta es sentir que no estoy huyendo de nada, solo estoy yendo hacia arriba. Esa frase resume a la Débora que yo conocí. Una mujer que nunca corrió para escapar, sino para alcanzar. En el fondo, todos sabíamos que el cielo podía ser un riesgo, pero para ella el riesgo era parte del encanto. Si no hay un poco de vértigo, no hay vida, decía entre risas. Y así, paso a paso, fue construyendo un nuevo sueño que, aunque pocos lo supieran, terminaría marcando su destino.
El viernes del accidente parecía un día cualquiera en la redacción. Llegué temprano, con el piloto automático de quien ha narrado tantas tragedias, que cree estar preparado para todo. No sabía que esa rutina sería puesta a prueba de la forma más cruel. A las pocas horas entró la alerta. Avioneta caída en García, Nuevo León. Un hecho más para sumar a la lista interminable de sucesos que llenan noticieros. Revisé el parte preliminar, lo leí con voz firme, sin sospechar lo que escondía. 2 personas a bordo, ninguna sobreviviente. Con el paso de los minutos comenzaron a llegar imágenes, el fuselaje disperso en un terreno baldío, la policía acordonando la zona, bomberos moviéndose con mecánica rutina. Para la audiencia era la escena típica de una tragedia. Para mí, en cuestión de segundos, se convirtió en un espejo roto. Porque entre los datos técnicos apareció una matrícula que me resultaba dolorosamente familiar. Recordé la foto que Débora me había enviado semanas antes, orgullosa de posar frente a una avioneta similar. Sentí un nudo en la garganta. Aún así, debía seguir leyendo el guión. Pronuncié cada palabra como si fueran cuchillas. Se reportan 2 víctimas, aún sin identificar. Sabía que la información oficial tardaría en confirmarse, pero dentro de mí ya lo intuía. No quería aceptarlo, me aferraba a la esperanza de que fuera otra aeronave, otro vuelo, otra persona. Pero los minutos se volvieron verdugos. El parte oficial llegó. Débora Estrella estaba a bordo. Mi voz, que tantas veces había informado con calma sobre desgracias ajenas, se quebró. Apagué el micrófono. No hay manual de estilo ni ética periodística que prepare a alguien para anunciar la muerte de la mujer que amó, de la colega que admiró, de la amiga que aún le escribía mensajes a deshoras. Ese día dejé de ser reportero y volví a ser solo un hombre, incapaz de contener el llanto. Las redes sociales estallaron en cuestión de minutos. La última publicación de Débora, una foto de la cabina acompañada del mensaje «Adivina qué», se llenó de comentarios. Lo que horas antes era un juego inocente, se convirtió en epitafio involuntario. Sus seguidores lo interpretaron como una despedida velada, aunque en realidad había sido un grito de ilusión. Esa ironía cruel golpeó a miles, la alegría convertida en puñal. En las redacciones donde trabajó, el silencio fue absoluto. Algunos compañeros no pudieron continuar las transmisiones. Otros, con lágrimas visibles en cámara, compartieron anécdotas de redacción, bromas internas, madrugadas de trabajo compartido. La pantalla, acostumbrada a la sobriedad del noticiero, se transformó en un espejo de duelo. La noticia se esparció con rapidez en todos los medios. Periódicos, estaciones de radio, canales nacionales. Todos repetían su nombre, todos mostraban su sonrisa congelada en fotografías de archivo. Para el país, era la conductora que murió en una avioneta. Para nosotros, los que la conocimos en carne y hueso, era un golpe imposible de medir. Yo acompañé a su familia en esos días oscuros. Vi a su madre abrazar con fuerza el último cuaderno donde Débora escribía ideas sueltas. En la primera página, con tinta azul, había anotado: «Escribiré sobre el día que aprendí a volar». Esa frase derrumbó a todos. No era solo una nota al margen. Era la confirmación de que había partido persiguiendo un sueño. El funeral fue multitudinario. Periodistas, amigos, televidentes, colegas de distintas etapas de su carrera. Todos querían despedirla. Hubo flores, homenajes, minutos de silencio en noticieros nacionales. Pero lo que más conmovía no era la formalidad de los actos, sino los testimonios espontáneos. El camarógrafo que recordaba su paciencia en los inicios, la asistente que decía que Débora siempre compartía su comida, la joven reportera que la tenía como modelo a seguir. Cada voz la pintaba no solo como profesional, sino como ser humano. Mientras tanto, las investigaciones sobre la causa del accidente seguían su curso. Los informes preliminares hablaban de posible error humano o falla mecánica. Para mí, ninguna explicación técnica era suficiente. Lo que importaba no era el cómo, sino el por qué.
Y ese porqué estaba en su necesidad de volar, de sentir que todavía había algo más por conquistar. En medio del duelo, tuve que dar entrevistas. Los colegas me buscaban no como reportero, sino como exesposo. No sabía qué decir. Me limité a lo esencial. Fue una periodista impecable, pero sobre todo fue mi familia, y lo seguirá siendo. Lo dije sin guión, sin teleprompter, desde el dolor más puro. La reacción del público fue abrumadora. Hashtags con su nombre se convirtieron en tendencia. Miles de mensajes se multiplicaron, fotos de televidentes encendiendo velas digitales, palabras de agradecimiento por las mañanas en que Débora los acompañaba desde la pantalla. Nunca imaginé que su pérdida se volviera tan colectiva, y al mismo tiempo, comprendí que había algo profundamente justo en ello. Débora había entregado su vida a informar, y ahora era la gente la que la recordaba con devoción. Lo que más me golpeó fue la paradoja. La mujer que tantas veces narró la vida y la muerte de otros, terminó convertida en noticia. Su voz, que informaba con autoridad cada mañana, quedó silenciada de repente, y en ese silencio descubrimos su verdadera dimensión. Más que una periodista, era un símbolo de disciplina, de pasión, de búsqueda incansable. Hoy, cuando pienso en ese día, no recuerdo tanto las imágenes del fuselaje ni los informes técnicos. Recuerdo el instante en que mi voz se quebró al aire. Ese fue el momento en que entendí que hay noticias que no se cuentan con palabras, sino con lágrimas. Y ese fue el día en que el silencio pesó más que cualquier guión. Han pasado ya días, semanas, y aún me descubro buscándola en los noticieros de la mañana. Inconscientemente, espero escuchar su voz marcando titulares, verla tomar un sorbo de café frío entre corte y corte, sentir esa serenidad que transmitía frente a cámara. Pero lo único que queda es un vacío que se llena con recuerdos, y sin embargo, hay algo en ese vacío que no es solo tristeza, sino también enseñanza. Porque la vida de Débora, y sobre todo su manera de partir, dejó una lección que va más allá de los reflectores y de los informes técnicos de un accidente. Su historia nos recuerda que los sueños no tienen fecha de caducidad. Débora alcanzó lo que muchos considerarían suficiente: prestigio, reconocimiento, estabilidad profesional. Pero para ella eso no bastaba. No se conformó con ser la periodista de confianza de miles de hogares. Quiso volverse aprendiz de piloto, exploradora del cielo, y lo hizo en silencio, sin grandes anuncios, porque lo importante no era la imagen pública, sino la experiencia íntima. Ese gesto es, en sí mismo, una herencia poderosa. Atreverse a seguir soñando cuando todos creen que ya lo tienes todo. En la profesión, dejó un estándar difícil de igualar. Su disciplina, su rigor, su respeto por la audiencia marcaron una generación de periodistas jóvenes que la veían como modelo. Para muchos de ellos, su partida fue un golpe doble: la pérdida de una colega y la constatación de que el periodismo también nos expone a fragilidades que no se transmiten al aire. Hoy, en aulas universitarias y en redacciones, se la recuerda como ejemplo de credibilidad y entrega, no porque nunca cometiera errores, sino porque nunca dejó de intentar ser mejor. En lo personal, su legado es aún más profundo. Sus padres, sus hermanos, sus amigos, yo mismo, todos coincidimos en que lo que más duele no es la caída, sino la ilusión. Ella subió a esa avioneta feliz, con la certeza de estar cumpliendo un deseo que la hacía vibrar. Y aunque ese deseo la llevó demasiado cerca del final, también nos enseñó que la vida plena no se mide en años, sino en intensidad. Débora vivió cada día como si estuviera en una transmisión en vivo, sin ensayos, con errores posibles, pero con el corazón puesto al máximo. El país la despidió como conductora. Yo la despido como mujer, como la amiga que podía reírse a carcajadas con un meme absurdo, como la hija que nunca llegaba a casa sin llevar un pequeño detalle para sus padres, como la exesposa que, aún en la distancia, seguía preocupándose por si había comido o si había dormido lo suficiente, como la soñadora que compraba cuadernos vacíos convencida de que algún día escribiría un libro.
A veces pienso que ese libro no escrito es la metáfora perfecta de su vida. Páginas en blanco esperando ser llenadas, historias truncadas pero llenas de promesas. Y sin embargo, tal vez no haga falta que esas páginas se completen, porque su propia existencia fue la obra. Su paso por la televisión, su valentía para adentrarse en la aviación, su risa espontánea en medio del cansancio, todo eso ya cuenta una historia que ningún cuaderno podría contener del todo. Cuando escucho un avión surcar el cielo, no lo asocio únicamente con la tragedia. Pienso en Débora sentada en la cabina, con las manos firmes sobre los controles, los ojos fijos en el horizonte. Pienso en esa sensación de libertad que tanto buscaba. Y por un instante, siento que sigue allí arriba, que no se cayó, que simplemente sigue volando en otro plano. En su última publicación dejó escrito, ¿adivina qué? Muchos lo interpretaron como un juego. Yo lo tomo hoy como un reto. ¿Adivina qué dejó? Dejó una forma de ver la vida. Dejó la certeza de que los sueños se persiguen aunque asusten, de que la disciplina no está reñida con la pasión, de que ser periodista no significa renunciar a ser humano. Por eso, más allá de la tragedia, el nombre de Débora Estrella no se reduce a una nota roja. Es un faro para quienes, en cualquier ámbito, sienten que ya alcanzaron lo esperado, pero aún tienen una inquietud adentro. Su historia nos anima a escuchar esa inquietud y a seguirla, aunque nos cueste, aunque otros no lo entiendan. Yo, que tuve el privilegio de amarla y de acompañarla, no me quedo solo con la imagen del accidente. Prefiero recordarla como la mujer que madrugaba para informar a su gente, que regalaba sonrisas sinceras en medio del cansancio, que no temía arriesgarse a volar. Y en ese recuerdo encuentro paz. Débora no desapareció. Su voz aún resuena en las grabaciones. Su rostro sigue iluminando fotografías. Su nombre se pronuncia en aulas y redacciones. Y mientras haya alguien que recuerde cómo vibraba su mirada al hablar de un nuevo proyecto, Débora seguirá aquí. No en la tierra que la despidió con lágrimas, sino en el cielo que ella misma eligió como destino. Porque hay muertes que clausuran, pero hay otras que abren caminos. La de Débora Estrella pertenece a las segundas. Nos deja una lección imborrable. No hay manual para vivir, no hay guión que lo explique todo. Lo único que tenemos es el impulso de atrevernos. Y ella, hasta su último aliento, se atrevió. Gracias de corazón por habernos acompañado en este recorrido lleno de emoción y memoria. Historias como la de Débora Estrella nos recuerdan la fragilidad de la vida, pero también la fuerza de los sueños. Si este video te conmovió, te invitamos a dejarnos un comentario con tu opinión o con el recuerdo que más te impactó. Tu voz es fundamental para seguir construyendo esta comunidad que honra a las celebridades y sus legados. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Cada semana compartimos nuevas historias que merecen ser contadas y queremos que formes parte de este viaje con nosotros. Mantente al tanto, porque lo que viene está hecho para ti. Relatos que emocionan, que inspiran y que nos invitan a reflexionar juntos. Gracias por vernos y por mantener viva la memoria de quienes marcaron una huella imborrable.